Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a platicar, de cuántos tipos de fantasma o cuántos fantasmas existen, los tipos, cómo se manifiestan, obviamente los fantasmas, y lo más importante de todo esto, cómo podemos detectar si hay un fantasma en nuestros hogares y lo mejor de todo, cómo podemos ahuyentarlo en caso de que su presencia evidentemente nos incomode. Antes que nada, y creo que lo más importante, es agradecerles por su compañía, por el apoyo que me han brindado en este tiempo. Muchas gracias en verdad por apoyarme. Y mi manera de agradecer el apoyo, sus comentarios positivos. También hay comentarios negativos que me han hecho pues en estos días o en estas semanas. De igual manera se les agradece, porque les caiga bien o les caiga mal, lo importante es que me escuchen, que estén al pendiente de lo que hago. Últimamente he subido quizá menos relatos nuevos, debo de ser franco con ustedes, pero porque sinceramente me ha costado mucho trabajo grabar las nuevas historias. Hago muchísimas pausas. De hecho, una persona me hizo un comentario el fin de semana que me escuchaba agripado y que me escuchaba, con falta de aire, como si estuviera agripado y con falta de respiración. Esto, pues evidentemente se debe a que pues todavía hay secuelas del maldito COVID, ¿no? Como ustedes saben, imagínense, a mí me dio a principios de enero y ya estamos en abril y todavía me cuesta trabajo respirar, todavía me cuesta un poquito de trabajo agarrar aire, y se me ha complicado el hecho de poder grabar nuevas historias. Pero pues últimamente, aunque hago pausas o me escucho agripado o no sé, a lo mejor no se escucha la misma potencia de voz o no sé, y ustedes sabrán mejor que yo, porque sinceramente difícilmente yo me puedo percatar de esas diferencias que existen hoy en día. Pero esto se debe pues obviamente a que mi salud, el estado de salud todavía no está al 100%. Honestamente todavía me canso, me agito y quizá esto me vaya a durar pues todavía unos meses más, ¿no? Todavía no he podido hacer ejercicio como yo quisiera. Pero bueno, yo espero que me comprendan, ¿verdad? Y si me escuchan raro, o si mi voz ya la escuchan un poco raro, o me escucho agitado mientras estoy grabando los videos, pues espero que ustedes entiendan y comprendan. Ok, ya, dejemos ese tema por la paz. Y ojalá que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial poco a poco vaya terminando y regresemos a esa vida que conocíamos, ¿no? Que muchas personas han dicho que ya nunca más va a ser lo mismo, o que nunca más vamos a volver a esa normalidad que teníamos. Pues evidentemente ya no va a ser así, evidentemente van a quedar secuelas, y en el peor de los casos algunas personas pues han perdido a sus familiares, ¿no? Amigos, familiares queridos que desafortunadamente pues ya no están con nosotros. Ok, así que si me estás escuchando, dale gracias a Dios de que estamos en este mundo, que seguimos aquí. Como sea, gracias a Dios aquí seguimos, y haciendo lo que nos gusta, que es precisamente grabar estos programas para ustedes. Y pues gracias. Ok, ya entremos en materia del tema del día de hoy. Tipos de fantasmas. Miren, vamos a partir del hecho de que fantasma, la palabra fantasma significa, es un vocablo griego, si no mal recuerdo. Ya saben, si yo estoy equivocado en algo y me dicen, hey John, estás equivocado, no es un vocablo griego. Están en la libertad de corregirme. A mí me gusta siempre, obviamente, que me corrijan, porque así es como uno va aprendiendo, y quizá es la manera en que uno va pues mejorando en todo esto, ¿no?
uno va mejorando. Creo que es lo más importante, es que uno vaya evolucionando, y la única manera de evolucionar es aceptar las críticas y las sugerencias de todos ustedes. Así que en verdad, si en algún momento escuchan que digo algo equivocado, algo errado, algún disparate, por favor en los comentarios me pueden dejar: hey John, estás equivocado o estás mal en esto. La verdad es que yo no me molesto siempre y cuando su comentario tenga, pues, que esté bien fundamentado, y que me digan: oye, estás mal en esto, y que tengan las bases para corregirme. Los criticones, los que andan nada más viendo a ver si me equivoqué al pronunciar alguna palabra o dije algo incorrecto, y que me dejan comentarios burlones, sarcásticos, groseros, pues realmente yo la verdad ni los tomo en cuenta. Aún así les mando mis bendiciones y que Dios los ilumine. Ok, fantasma es fantasía. Fantasma es fantasía. ¿Por qué se le... o vaya, ¿por qué se dice que es una fantasía? Porque, pues evidentemente, y esto viene desde los griegos, ¿ok? O sea, no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI o del siglo XX, sino que el término fantasma, que es fantasía, viene desde antes de Jesucristo. O sea, es algo muy remoto. Esto nos indica de cierta forma o en cierta manera, que el fenómeno de los fantasmas es tan antiguo como el hombre mismo. Es bastante antiguo esto de los fantasmas. Fantasía porque evidentemente para el ser humano, sin importar de qué siglo sea, resulta difícil de asimilar o de creer que una persona que ha fallecido se pueda manifestar después de su deceso. Por eso fantasma significa fantasía, porque dicen, pues es una fantasía, es algo que te imaginaste porque esa persona ya falleció. Cuando hablamos de fantasmas, evidentemente estamos hablando de una persona que vivió, que tuvo una vida como cualquiera de nosotros, así como tú y yo que estamos en este mundo, gracias a Dios. Un fantasma fue una persona que vivió como nosotros, fue un ser humano, o un animal, porque tampoco podemos descartar o podemos asegurar de una manera contundente que no existan los fantasmas de los animales. Hay algunos casos donde existen reportes de fantasmas de animales. No sé si tú has escuchado hablar de esto o si has tenido alguna experiencia de este tipo. Yo en lo personal tuve una experiencia con un animal, un perrito de la raza French Poodle, que falleció, y al poco tiempo de haber fallecido este perrito se andaba manifestando en esta casa en donde yo vivo. Si quieres, más adelante te puedo narrar esta experiencia. Pero bueno, entonces, desmenuzando todo esto, o sea, fantasma es la fantasía, de acuerdo a la época de los griegos, de que una persona pudiera ver a alguien, a una persona que ya había fallecido. Por eso es la fantasía de que realmente, pues te figuraste, te imaginaste que viste a alguien que ya murió. Pero, ¿qué tanto de cierto hay detrás de todo esto? ¿Será acaso cierto que una persona, cuando habla de un fantasma que lo vio, que lo escuchó, o que inclusive lo tocó, estará fantaseando? ¿Será una simple fantasía? ¿O en verdad esa persona ha tenido un encuentro con alguien que ya murió? Yo obviamente opino que esto es así. Hay muchas historias y repito, esto es tan antiguo como el hombre mismo. Los griegos hablaban de la aparición de personas que ya habían fallecido. En las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia, ya se hablaba de fantasmas. De hecho, en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesucristo camina sobre el agua, los discípulos se espantaron porque creyeron ver un fantasma. Y esta palabra, así tal cual, aparece en la Biblia. Creyeron ver un fantasma cuando Jesucristo caminó sobre el agua. Entonces, repito, esto es tan antiguo como el hombre mismo. Los fantasmas siempre han existido,
obviamente, ¿no? Desde que aparece el hombre, cuando el hombre fallece, pues obviamente existen los fantasmas porque la vida no termina en este mundo, sino que continúa y en algunas ocasiones se pueden manifestar todavía en la tierra. Ok, ¿cuántos tipos de fantasmas existen? Aquí es lo interesante porque realmente no hay una clasificación exacta, una clasificación oficial, por el simple y sencillo hecho de que, vaya, no hay algo que de manera oficial demuestre que existan los fantasmas. Todo es especulativo, todo es hipotético. Se dice que existen los fantasmas, pero no existe una evidencia irrefutable, o al menos que sea avalada por la ciencia. Yo en lo personal te podría decir que sí existen evidencias irrefutables de la existencia de los fantasmas. Hay algunos videos muy interesantes donde se observan fantasmas. Hay videos, hay audios que se les conocen como las llamadas psicofonías, y hay fotografías también de presuntos fantasmas. Utilizamos el término fantasma para todo aquel que haya vivido y que ya haya fallecido y se sigue manifestando en este mundo. Pero hay una diferencia entre fantasma y espectro. No sé si me vayas entendiendo hasta aquí. El término fantasma se utiliza para aquellas manifestaciones de personas que ya fallecieron, personas que fueron como tú y como yo. No hay que confundirnos o no hay que confundir las manifestaciones de los demonios, que estos evidentemente son de otra índole. Evidentemente son distintos o tienen un origen distinto que el ser humano, porque estos vienen del mismísimo infierno. Sí, ese lugar de tormento eterno que en algunos programas de televisión o películas nos lo han pintado como un lugar lleno de fuego, de llamas, y donde las personas son torturadas con trinches. Yo no sé si el infierno realmente tenga este aspecto, si se encuentra en el centro de la tierra o no, pero de que los demonios vienen desde el infierno, eso sí lo han manifestado o lo han demostrado a través de los exorcismos. Cuando una persona cae en una posesión satánica, los demonios revelan muchísima información que han servido, bueno, esta información nos ha servido para ir generando conjeturas sobre cómo es el infierno y en dónde se encuentra. El infierno, así como el cielo, tampoco se ha demostrado la existencia de estos, y evidentemente, precisamente por no demostrar la existencia del cielo o del infierno, las personas evidentemente son muy incrédulas a la existencia de estos dos lugares, el cielo y el infierno. En el cielo se encuentran las personas que en vida se portaron bien, que hicieron algún bien al prójimo, y en el infierno se encuentran aquellas personas que obviamente rompieron las reglas establecidas o vaya, le hicieron algún mal a cualquier persona en este mundo, en esta tierra. En otra oportunidad que tengamos vamos a hablar pues de algunas historias donde supuestamente se revela la existencia del cielo así como del infierno, pero estamos hablando de cuántos tipos de fantasmas existen y cómo se manifiestan, pero creo que pues siempre un tema lleva al otro y siempre hay que dar un poquito de contexto para que vayas entendiendo mejor este tema. Los tipos de fantasmas, al menos los que yo conozco, pues son pocas las clasificaciones que existen. No hay una gran diversidad de fantasmas o tipos de fantasmas. En primer lugar, hablaríamos de las sombras. Las sombras que muchas personas han reportado. En algunas historias de fantasmas dicen: fíjate que en mi casa de repente se ven sombras o aparecen sombras. En algunos casos las sombras inclusive permiten, vaya, la silueta de la sombra logra
que una persona determine si se trata de un hombre o de una mujer. Entonces, cuando escuchamos este tipo de historias, de relatos, dicen, fíjate que se aparece una señora que ahí falleció, pero solamente se ve su sombra. O han visto la sombra de un señor que ahí, ¿no? Que ahí vivió, que ahí terminó su existencia. Esto me recuerda precisamente una película de Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo, donde en una parte de la historia se proyecta la sombra de Andrea, la chica que ahí terminó por quitarse la vida. Cuando están Claudia está tocando el piano, se observa proyectada en la pared la sombra de Andrea. ¿Se acuerdan de esta parte de la película? Un momento escalofriante, que es cuando nos dejan en claro que Andrea se ha apoderado del cuerpo de Claudia. Yo este tipo de sombras, sinceramente ya me ha tocado verlas, y te tengo una anécdota muy, muy interesante que me pasó precisamente en esta casa en donde yo me encuentro, en donde vivo todavía. Resulta que era una noche de lluvia, estaba lloviendo bastante fuerte, a cántaros, una tormenta, y se fue la luz. Serían como las 9 de la noche más o menos cuando esto sucedió. Yo estaba acostado en el sofá. A mí siempre me ha gustado y siempre he disfrutado las noches de lluvia. Siempre me han gustado las noches de lluvia porque la lluvia me relaja, me tranquiliza y me encanta escuchar cómo está lloviendo. Estaba yo acostado en el sofá obviamente de la sala, y estaba mirando hacia el patio. En ese momento yo estaba pues obviamente disfrutando de la noche, y de repente comenzaron unos relámpagos, se comenzó a iluminar, ¿no? Ya ves que cuando hay un trueno y un relámpago, o el relámpago mejor dicho, es el que ilumina la noche. Entonces yo sinceramente, mientras yo estaba acostado, observé que pasó una persona hacia el fondo de la casa. Yo lo vi perfectamente bien y sinceramente lo primero que pensé fue que se había metido un ladrón a la casa. Sinceramente, o sea, yo vi pasar esta sombra oscura, esta sombra pasó y dije, ah, caray, se nos metió alguien, fue lo que pensé. Me levanté inmediatamente del sofá en el que estaba acostado, corrí hacia la puerta. Te repito que no había luz, se había ido la energía eléctrica, y yo abrí la puerta porque dije, seguramente lo voy a ver, o sea, es de noche y está lloviendo y no hay luz, pero aún así alcanzas a distinguir algunas cosas. Entonces vi que pasó así rápido y descubrí que no había nadie, que no había nada. Cerré la puerta, regresé, me acuerdo, por una lámpara que tenía ahí a la mano. A mí también siempre me ha gustado tener lámparas en la casa por alguna emergencia, por si se llega a ir la luz, o ya sabes, ¿no? Que viajas en la noche en la autopista y siempre debes de traer una lamparita en la guantera de tu carro o de tu camioneta. Y entonces yo tenía una lámpara ahí a la mano y comencé a iluminar hacia el fondo, donde dije, bueno, no hay escapatoria, no hay en dónde más esconderse. Yo vi que fue para allá y evidentemente si corrió a esconderse debe de estar al fondo, no hay en dónde más él puede esconderse. Iluminé con la lámpara, pero no vi nada, no había nadie. Regresé, cerré la puerta y entonces como que me cayó el 20 y dije, bueno, a ver, espérate, Juan, esto que tú viste, no viste que caminara, sino que realmente vi que iba como flotando. Esa es otra situación sobrenatural que presencié en ese momento, pero que tu cerebro en ese instante que lo ve pasar piensas más que es un ratero, que es un ladrón, y ya cuando descubres que no había nadie,
como que ya tu cerebro empieza pues a trabajar mejor, o no sé cómo decirlo, que dije, a ver, vamos a reflexionar sobre esto. No vi que caminara, realmente vi que se desplazó como flotando, fue lo que pensé en ese instante. Esta experiencia fue la única, o es la única que he vivido con relación a los fantasmas, que se manifiestan como una sombra. Mi papá hace muchos años, cuando él trabajaba en una empresa internacional en Vallejo, en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, a mi papá le tocaba velar o trabajar en el tercer turno, es decir, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, creo. Y mi papá me dice que en esa ocasión que él estaba trabajando de madrugada, sintió que alguien iba a pasar detrás de él. O sea, como vamos a suponer que tú estás, un ejemplo muy sencillo, estás en la calle, ves que tienes una agujeta desabrochada, te pones de rodillas pones una rodilla en el piso para poder abrocharte las agujetas de los zapatos, pero sientes, por ejemplo, percibes cuando alguien va a pasar a un lado tuyo, o percibes cuando alguien viene atrás de ti, ¿no? Eso fue lo que mi papá sintió que alguien venía, y él observó que no venía nadie, simplemente vio pasar a la distancia una sombra. Dice mi papá que vio una sombra negra, una sombra que pasó pues como a unos 3 metros de distancia, pero que le llamó la atención porque esa sombra iba como levitando, iba flotando. Y otro dato curioso es que podía él ver a través de esa sombra. Dice, pasó por unos tubos que tienen unas etiquetas, o que tienen ahí pintadas unas franjas de color rojo, que son de advertencia, de peligro. Y dice, y yo a través de la sombra pude ver esas franjas rojas. Es decir, que la sombra era translúcida, que podías ver a través de ella, pero que mantenía la silueta como de un ranchero, de una persona, vaya, que utilizaba un sombrero y una gabardina larga. Fue lo que me dijo mi papá. Esto lo vivió él, donde trabajaba, y esto lo vio como a las 3 de la mañana, ¿no? Y él estaba acompañado de otra persona. La otra persona no vio lo mismo y le dijo, oye, vi que pasó esto. Y le dijo su compañero de trabajo a mi papá que a él también ya le había tocado ver ese tipo de cosas, ¿no? En esa parte de la empresa, de la fábrica, que desafortunadamente ahí pues se daban algunos accidentes mortales, que seguramente eran esas personas que habían fallecido, ¿no? Entonces hay fantasmas que se manifiestan como sombras, ¿no? Ya te puse estos 2 ejemplos. Hay fantasmas que se manifiestan tal cual como fueron en vida. Y de este tipo de fantasmas, o en esta clasificación de fantasmas, hay muchas historias, ¿no?, al respecto. Seguramente tú has escuchado en tu familia alguna anécdota, alguna historia de una persona, de algún familiar tuyo, que platicó con alguien que ya había fallecido tiempo atrás. De hecho, te platiqué hace unos meses la experiencia de un amigo que es el que me hace los tatuajes. Él me platicó que él tenía un amigo que era muy su cuate. O sea, no eran los grandes amigos, pero sí, cada vez que se veían se saludaban con mucho cariño y mucho afecto, se caían muy bien. Y en una ocasión, dice mi amigo, el amigo de los tatuajes, que me hace los tatuajes, repito, que llegó a su negocio, pasó esta persona a su negocio. O sea, imagínate, qué interesante es esta historia, que él estaba ahí, que no tenía trabajo en ese momento, no tenía a nadie a quien tatuar, y de repente dice que vio que llegó su amigo, lo saludó, y que estuvieron ahí conversando un largo rato, estuvieron platicando un ratito. Curiosamente,
nunca le dio la mano, ¿no? Nunca lo saludó, simplemente llegó, se paró ahí afuera de su negocio, estuvo platicando con él. Le dijo inclusive que lo iba a invitar a su fiesta de cumpleaños que ya se aproximaba. Y entonces se le dijo que sí, que contaba con él, ¿no? De cuenta conmigo, ya sabes, sí, con mucho gusto, nada más dime cuándo y en dónde y a qué hora y ahí voy a estar para, pues, estar contigo festejando tu cumpleaños y etcétera, etcétera. Esta persona me dijo mi amigo que hacía mucho hincapié en ya me voy, y ya me voy, bueno, luego te veo, bueno, ya me voy. Me dio gusto verte, ya me voy. O sea, como en 3 o en 4 ocasiones le dijo que ya se iba. Y mi amigo le dijo, oye, pero pues espérate, ¿llevas prisa? O tranquilo, acabas de llegar, relájate, vamos a charlar, ahorita ya te vas, etcétera, etcétera. Estuvo como unos 15 minutos y se retiró este joven. Después, mi amigo el tatuador se encuentra con el hermano de este joven y le dice, oye, ¿qué pasó con tu carnal? Que me quedé esperando porque dijo que me iba a invitar a su fiesta de cumpleaños. Creo que su cumpleaños ya pasó y no me invitó. De seguro hizo su fiesta y no me invitó, ¿no? Cuando se lo dijo a esta persona, bueno, resulta que el hermano de la persona que visitó a mi amigo, pues era chofer de una aplicación que ustedes ya deben de conocer. Y entonces cuando se lo dijo, iba obviamente mi amigo hacia su casa, iba a bordo de su automóvil. Y cuando le dijo esto, o sea, este joven iba manejando en la autopista y al escuchar esto lo que hizo fue orillarse en donde pudo. O sea, le impactó tanto lo que escuchó que se orilló, o sea, detuvo el auto en cuanto pudo, volteó a verlo y le dijo, oye, ¿qué dijiste? Y le dijo, sí, a tu hermano lo vi la semana pasada y me dijo que me iba a invitar a su cumpleaños, que seguramente ya pasó y no me invitó. Y el hermano de este joven le dijo, oye, pero ¿qué no te enteraste? ¿Enterarme de qué? Le pregunta a mi amigo. Pues que a mi hermano murió hace poco, hace como 3 meses, falleció en un accidente automovilístico. Él iba en su automóvil y chocó contra un tráiler y ahí perdió la vida. Y le dice mi amigo, oye, no, pero si yo apenas lo vi la semana pasada. Y le dice, no, eso no puede ser posible. Mi hermano murió hace como 3 meses. Y entonces, evidentemente, pues fue algo muy impactante para mi amigo, porque él me dice, yo lo vi. Dice, yo lo vi como te estoy viendo a ti en estos momentos. Yo lo vi así normal. Estaba algo impaciente diciéndome que ya se iba, pero yo lo vi. Entonces él lo vio tal y como estaba en vida, nunca lo vio mal, ¿no? Entonces, así como te acabo de narrar esta historia, existen muchísimas de, bueno, pues los llamados aparecidos en diferentes partes, ¿no? No solamente de México, sino de todo el mundo se da este tipo de fenómeno. Ahora, hay otra aparición de los fantasmas que se les llaman los descarnados, que sinceramente no sé a qué se deba o por qué motivo se aparecen así. Pero un descarnado es impresionante verlo porque obviamente impone, da mucho miedo, pues es una calavera, o mejor dicho, es una persona como si hubiera tenido algún accidente y parte del rostro se le hubiera volado o se hubiera quedado sin esa parte del rostro, ¿no? Es algo terrorífico ver a un descarnado y no sé a qué se deba que hay algunas personas que han visto este tipo de fantasmas, los llamados descarnados. No sé si en vida hicieron algo o tenían algún pecado mortal o por qué se manifiestan de esta manera. No tengo ni la menor idea. Y hay una película muy famosa que es El hombre americano en Londres, no sé si tú la has visto, donde al protagonista de la historia, bueno, tiene un amigo que es el que fallece devorado por un hombre lobo, que después él anda manifestando a este joven que se convierte después en un hombre lobo, el americano, el hombre lobo americano en Londres. Su amigo se le manifiesta con faltantes de piel en el rostro.
mitad calavera, mitad, bueno, el rostro normal, ¿no? De una persona normal. Y así precisamente me imagino a los descarnados, que deben de ser una manifestación sumamente horripilante. ¿Ok? Bueno, ¿qué otras manifestaciones existen de fantasmas? Existen los fantasmas llamados poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Que es una palabra de origen alemán. A lo mejor no lo estoy pronunciando correctamente, pero así se les llama, los poltergeist. El fantasma ruidoso, el fantasma chocarrero, que es el que azota las paredes, el que azota las puertas, perdón, el que toca la ventana, el que te mueve la silla, el que te empuja, que nunca los ves. No ves a este tipo de fantasmas, pero se manifiestan de esta manera. Hay otros fantasmas que se manifiestan no de esto, o sea, no de esta manera, no haciendo ruido, sino que se manifiestan a través de aromas. Y esto me resulta muy interesante porque hay muchos casos de este tipo. Hay una anécdota de una amiga que me decía, es que yo voy a la casa de mi abuelita, y esto le pasó en 2 ocasiones, que iba a la casa de su abuela y que percibía el aroma, el perfume que su abuela usaba cuando ella vivía. Y dice, en esa habitación donde vivía mi abuela, que era su dormitorio, ya no existe el frasco de perfume que mi abuela usaba. Es decir, ya cuando mi abuela falleció, mis tíos lo que hicieron fueron, bueno, ellos tiraron, ¿no? Tiraron lo que las pertenencias de mi abuelita por el dolor que sentían. Decidieron modificar esa habitación. Se la dejaron a uno de sus sobrinos, la cambiaron. Y bueno, los muebles, el tocador, el espejo, la cama, todo lo que pertenecía a la abuelita fue regalado o vendido. Y esta habitación la dejaron prácticamente vacía. La ropa de la abuela la donaron, la regalaron. Sus aretes, pues obviamente se los quedaron, y cosas así de valor sentimental se los quedaron ellos o los regalaron a la misma familia. Pero ella me dice, pero en esa habitación que ahora es de mi primo, dice, no hay nada, no hay absolutamente nada, algún objeto, alguna prenda, algo que le haya pertenecido a mi abuela, y de repente llego a percibir el aroma del perfume que ella usaba. Entonces, después de 15 años que su abuela ya falleció, dice, me parece increíble cómo después de 15 años sigo percibiendo el perfume que usaba mi abuela, ¿no? Y ya no hay nada, no hay ninguna prenda, no hay ningún perfume, ninguna botellita que contenga ese aroma de mi abuelita, pero de repente se llega a percibir el aroma. Hay personas que han tratado de justificar esto y me han dicho que quizás sea algo mental, que quizá ella, pues obviamente por el recuerdo de la abuela, su cerebro o su mente hace que ella perciba este aroma cuando ya no existe. Sería una posibilidad interesante, una manera de justificar esto. Podremos decir, ok, me parece interesante esta hipótesis, pero evidentemente no podemos decir o asegurar que sea solamente una alucinación, porque hay algunos casos de personas que perciben el aroma de alguien, dicen, oye, me llegó un olor a rosas, ¿no? O me llegó un olor a un perfume fulano de tal, a un perfume de rosas o de gardenias, y dice, oye, pero pues no hay ningún perfume así. Pero ese aroma lo percibe una persona que está ajena a la familia, es decir, una tercera persona, una persona que no conoció en vida a la abuela, también ha percibido este aroma, este perfume. Y posible que esa persona también esté sugestionada o que esté alucinando. ¿Ok? Básicamente esos son los tipos de fantasmas. Como te diste cuenta, no hay una gran diversidad. Hay otra clasificación de los fantasmas, que son los llamados orbs o las esferas de luz.
de energía, donde lamentablemente existe mucha llamada piratería con relación a este tipo de fantasmas, porque los orbs, que son bolas de luz, bolitas de energía, esferas de energía, mejor dicho, son muy fáciles de falsificar. Hay personas que agarran polvo, lo avientan en el aire y enseguida toman una fotografía, y el flash de la cámara hace que se vean este tipo de esferas luminosas. Obviamente esa luz se debe al flash, y entonces pues se pueden falsificar de una manera fácil y sencilla. Puede ser polvo, puede ser tierra, que una vez que una persona va caminando y va levantando ese polvo, que es invisible al ojo humano, pero pues puede quedar registrado en una cámara fotográfica, y entonces podrían suponer que se tratan de fantasmas cuando no es así. Hay algunos videos, solamente he visto un par de videos de estas esferas de luz, donde efectivamente la esfera de luz parecería tener inteligencia propia, movimientos propios, y entonces ahí esa evidencia podríamos pensar que se trata de algo auténtico, ¿no? De que en verdad existen estas esferas de luz que presuntamente son las almas de esas personas que ya fallecieron. Así que bueno, esta es una breve clasificación de los fantasmas que se pueden manifestar. Ya lo mencioné, las sombras, los aparecidos tal y como fueron en vida, los descarnados, que son los que más miedo provocan, los que más impacto causan, y los que se manifiestan a través de los golpes, los llamados poltergeist, y las esferas de luz, que se les conocen como orbs. Ya de ahí en fuera, pues ya no conozco otra clasificación de fantasmas, pero bueno, evidentemente siempre va a ser interesante escuchar sus comentarios. Bueno, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y que pasen una excelente noche.